RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Bueno, pues vamos a retomar estos programas de televisión. En estos momentos vamos a platicar con el doctor Hugo Borjas, quien, como ustedes saben, es investigador del programa de estudios políticos e internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues qué mejor que abordar un tema que tiene mucha coyuntura en estos momentos y tiene que ver con cuál ha sido el impacto político del COVID-19, particularmente en nuestro país, aunque bueno, ya hacia el final platicaremos también de lo que ha sido el impacto político en otros espacios internacionales. Por lo pronto en México, bueno, pues obviamente somos un gobierno federal. Las entidades federativas han jugado un papel importante, pero bueno, pues justamente sobre eso preguntaremos al doctor Hugo Borjas. Doctor Hugo Borjas, gracias por acompañarnos y bueno, pues empezaríamos por, además de saludarte, preguntarte en términos generales cuáles crees que han sido los principales impactos políticos del COVID-19. Pues mira, Lidia, yo creo que lo más inmediato fue la reacción política que tuvieron los líderes políticos que están en cargos públicos. Y yo creo que esa fue el impacto que más ha causado asombro en algunos y sorpresa en otros por su forma de reaccionar. Y esa es, yo creo que también la primera, digamos, la primera visión que tenemos del impacto que se tiene en la política. Por supuesto que estamos hablando de un fenómeno por todo lo que desprende las circunstancias en las que se instala este famoso virus COVID-19 y tiene sus impactos, por supuesto, en toda la vida social y la política como parte de la vida social, pues no escapa y estuvo realmente muy ligado a esta reacción a la que hago referencia por parte de las autoridades. Y yo creo que ese es el primer impacto, porque hay que entender también que era un fenómeno, o es un fenómeno, perdón, no se conoce al día de hoy, las reacciones todavía son nuevas, lo que ocurre o lo que presenta el propio virus es nuevo y ya a algunos meses transcurridos, un par y algunos otros en otros países, bueno, ya podemos darnos cuenta de cuál ha sido el comportamiento de esos políticos. Pero ya un poco centrándonos más en la vida de México, tiene sus impactos serios que se dieron las primeras semanas y yo creo que uno de esos fue el ejercicio del federalismo, cuando hubo una cierta disonancia entre la reacción que tenía el gobierno federal y la reacción que se estaban teniendo en los estados. Esto yo creo que es muy rico para ser analizado porque este fenómeno, cuando digo fenómeno me refiero a este virus que produce circunstancias cuales nunca nos habíamos encontrado, nunca nos habíamos sometido y, y estamos ante eso propio de un fenómeno. Y entonces, insisto, la reacción fue diversa y no siempre en el mismo sentido que el gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso los gobiernos municipales. Y digo que esto es un impacto o un movimiento del federalismo porque se tomaron medidas serias de muy distinta índole. Y entonces veíamos, y quizá algunas de las más sonadas, fue aquellos gobiernos panistas que no estaban de acuerdo en ciertas medidas del gobierno federal, y luego ya todavía centrándonos más, como Jalisco, el gobernador de Jalisco decide transitar por una vía, mientras el propio gobierno federal tenía otra postura respecto
al avance y a la presentación del virus en la sociedad mexicana, y esas fueron quizás las primeras reacciones. Y digo que es muy rico este fenómeno para ser analizado, porque, bueno, su propia circunstancia, la estamos viendo al día de hoy, tiene una presencia distinta, es decir, que estamos cayendo en la cuenta después de algunas semanas que no se pueden tomar del todo medidas generales. Ya lo estamos viendo cuando se toman medidas en donde en algunos municipios se clasifican para tomar ciertas medidas, otros se clasifican de otra manera, algunos estados de una forma, otros de otra. Es decir, que las medidas generales no funcionan por el propio comportamiento del virus. Esto, por supuesto, que lleva a la conclusión de que los políticos tienen que estar enterados, tienen que estudiar, y esa es una de las circunstancias a la que nos estamos enfrentando también. Nos estamos dando cuenta, los políticos que no estudian, que no quieren leer, que no se quieren enterar de lo que es el virus y que no tienen, porque no leen, la información actualizada, porque además esta es otra característica, que la información se actualiza día con día, hora tras hora, minuto a minuto. En un minuto, en una hora, podemos darnos cuenta que hubo un brote y que la cosa se puso más complicada en determinado municipio, como ya se ha visto, o en determinado estado, caso San Luis, se rompe el confinamiento o hay mayor movilidad y entonces el incremento de números de contagiados crece y entonces la reacción cambia, ya tenemos que tomar nuevas medidas y esas reacciones, esas nuevas medidas quedan a cargo del gobierno, quedan a cargo de los líderes políticos en cargos públicos. En este caso me refiero al presidente de la República, los secretarios de salud, los gobernadores, sus secretarios de salud, los alcaldes y los encargados de la salud en los municipios. Quizá esas son las figuras relevantes en este fenómeno del COVID-19. En esos casos que mencionas de que se evidencian los políticos que sí leen, que sí estudian y los que no quieren enterarse, los que no se están actualizando, porque efectivamente la información se está cambiando minuto a minuto en todo el mundo. Creo que vamos desde los gobernadores que se han visto así muy rebasados precisamente por su actitud, por su personalidad, de no informarse, de minimizarlo todo a creencias. Es una enfermedad de ricos, dijo por ahí algún gobernador, hasta los que están muy actualizados y tomando medidas incluso anticipándose a lo que el gobierno federal estaría dando como lineamientos generales, ¿no? Estoy pensando quizá en el gobernador de Yucatán, efectivamente en el gobernador de Jalisco y otros que, bueno, se quedaron como a la mitad, ¿no? Como que sí, pero no. ¿Hay algún miedo político? ¿Están cuestionando el liderazgo de la figura presidencial en un país con toda esta historia? Bueno, sin duda alguna, yo creo de nueva cuenta se están evidenciando algunos políticos, gobernadores, también el propio presidente de la República, alcaldes, en razón de lo que piensan ellos mismos del fenómeno y que de pronto también se han visto pues echando pasos atrás porque lo han dicho ya y esto ahora mismo con el propio fenómeno, estas personas de pensamiento mágico, dicen de pensamiento mágico porque pues de pronto imaginan, lo vimos en una de las famosas mañaneras, como no había la suficiente conciencia, eso está más que hablado y más que dicho por columnistas de muy diversos periódicos, en donde se observaba que el propio presidente de la República no tenía realmente una creencia plena de lo que estaba representando el problema, una creencia o un conocimiento pleno, no lo sabemos, y que también se ha dicho cómo fue transformando su propio discurso cuando se evidenció de manera clara que era un problema de una magnitud que estaba afectando al mundo entero. Ese mismo no fue el único, eso mismo lo vimos en el mundo con otros mandatarios, lo vimos
mirando hacia arriba y mirando hacia abajo. Lo vimos con gobernadores, caso de Puebla, con Barbosa, que yo creo que es lamentable su postura, y algunos otros alcaldes que realmente despreciaron el problema. Y yo creo que esto también, ligado, por supuesto, a su propio entendimiento de las cosas, su propia preparación, y yo creo que quedaron al descubierto hasta que el propio fenómeno los alcanzó y los rebasó. Y hoy podemos observar que esa gente, y no solo en México, en el ámbito internacional, vimos que esa gente que tuvo un cierto menosprecio, hoy tiene los números más difíciles para controlar el virus. Me estoy refiriendo a los propios Estados Unidos, me estoy refiriendo a Brasil, en América Latina. Y en un inicio, así fue con Italia, con Francia, con España, con Inglaterra. Es decir, no creían la magnitud del problema, y entonces el problema los alcanzó y algunos los rebasó y todavía siguen teniendo las consecuencias. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con ese pensamiento mágico de algunos líderes políticos que estaban más preocupados por su propia figura, por su propia posición, que este fenómeno. Y porque además, te digo, socialmente es riquísimo analizarlo, porque, y ya también lo hemos visto, hay un gran dilema desde la posición que juegan los líderes políticos, que se enfrentan, y esto estamos en un momento crucial, se enfrentan las medidas sociales frente a las medidas económicas. La maestría en Historia es parte de la oferta docente del programa de Historia del Colegio de San Luis. Pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, donde actualmente está registrada como programa nivel consolidado. Uno de los objetivos es dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan desarrollar habilidades teórico-metodológicas y aptitudes creativas para el estudio del pasado. Las líneas de aplicación del conocimiento son Historia económica y política, siglo XVIII, siglo XX. Historia interdisciplinaria, Historia social y cultural, siglo XVI, siglo XX. La recepción de solicitudes es hasta el 28 de mayo del 2020. Todos los trámites se realizarán a distancia, en tanto prevalezca la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para mayores informes puedes contactarte al siguiente correo: c.historia@colsan.edu.mx. Estamos de regreso con el doctor Hugo Borjas y estamos platicando sobre el impacto político del COVID-19 en el país, pero también en el mundo. Nos decías que hay liderazgos que se están evidenciando y que han estado, que están siendo alcanzados o incluso rebasados por la realidad de esta pandemia. Pero también nos decías antes de esta pausa que teníamos enfrente varias situaciones en donde tendrían que estar los líderes tomando decisiones, los gobernantes, frente a las medidas sociales contra las medidas económicas. ¿Qué importa más o qué deciden? No porque qué importa más, sino más bien sobre qué deciden. Por un lado, efectivamente afectar a los más vulnerables y que no se propaguen a lo mejor más bien los contagios, contra el colapso de la economía, que es una realidad en todo el mundo y en los países subdesarrollados como México, pues que todavía se puede agravar o agudizar más la situación. Decías que tiene que ver con las ideologías. Platícanos un poco sobre esto. ¿Qué quieres decir? Mira, sin duda alguna, en las últimas décadas, yo y muchos otros se preguntaban por qué era parte del discurso. Y no me quiero referir en sentido que ya se ha dicho mucho, y por eso los quiero sacar de lo que voy a comentar, del capitalismo, del neoliberalismo, que sí ya ha instalado perfectamente en nuestra vida,
y que de pronto estábamos, hay que crecer, hay que crecer. Y era muy, pues, frecuente, reiterativo el anuncio de es que tenemos que crecer. Y te digo, yo me lo preguntaba y muchos otros se lo preguntaron, bueno, pues ¿de qué tamaño queremos estar? Tenemos recursos limitados, no podemos crecer siempre. Y yo creo que a esto nos enfrentamos hoy. Y por eso choca con las ideologías, porque ya lo sabemos, era crecer, crecer, la competencia, más, más, y hoy nos enfrentamos a que no siempre construimos un Frankenstein, que el sistema económico construyó un Frankenstein. ¿Por qué? Porque sí, sí crecimos, pero haciendo la emulación al cuerpo humano, no crecimos parejo. Nos creció más un brazo, nos creció más una pierna, pero no todos crecían, crecieron algunos y se sabe y se reconoce que en las últimas décadas los ricos se hicieron más ricos e incluso los propios ricos se redujeron. Es decir, que la riqueza se repartió mal. Pero no se decía nada y todo el sistema económico seguía funcionando a contentillo de esa gente que lo controlaba. Y cuando me refiero a esa gente, son los países que se sientan a la mesa para decidir ciertas medidas internacionales, el Fondo Monetario. Y no quiero entrar en el discurso de menosprecio y de golpeteo contra estas instituciones, pero tienen mucho, mucho que ver en las medidas que se tomaban. Y hoy están reconociendo que sí hubo un malestar en esa construcción de ese sistema. Frente a esto, este sistema caminó otro que se fue disminuyendo, que fue un sistema donde se agrupa la seguridad social, donde se agrupa dentro de esa seguridad social, donde se agrupa el sistema de salud, o donde se encuentra el sistema de salud, la seguridad pública. Todas estas cuestiones sociales se fueron disminuyendo e incluso en algunos países, caso de Estados Unidos, se comenzaron a privatizar. Es decir, tú querías tener buena salud, tienes que pagar por ella. El Estado, todo aquel estado de bienestar que quedó en los 80s, que se fue haciendo hacia atrás, arrinconando casi hasta su desaparición. Bueno, hoy de pronto se llega este fenómeno, llega el COVID-19 y nos encontramos con que esos países están teniendo problemas porque su sistema de salud era débil. No se fortalecieron en esa parte. Esta es algo que lo sobrepasa, pero incluso aquellos que pagaban su propio sistema de salud están teniendo problemas. Es decir, que el sistema de salud no alcanzaba para todos, se está llenando porque los países no se prepararon para eso, no estaban preparados para eso. Y en consecuencia, lo que no invirtieron durante todo ese tiempo, hoy lo están haciendo y hoy están haciendo el gasto que dejaron de hacer durante 20 o 30 años o más. La vida no la creamos nosotros. Vamos, en el sentido de que nosotros no somos dueños de ella, la podemos perder en cualquier momento y no podemos, al que fallece, no lo podemos regresar. El sistema económico lo creamos nosotros y lo podemos modificar y lo podemos alterar a las condiciones que se nos presentan. Si perdemos vidas, esas ya no regresan. Y lo que nos enfrentamos también en estos momentos, que también me parece muy lamentable, claro que se necesitan reflexiones más profundas y una conciencia mucho más profunda, es que nos levantamos y vemos que teníamos ayer 340 y hoy tenemos 390. Es decir, estamos números, pero cada número es una persona. Una persona que tenía familia, una persona que tenía trabajo, una persona que hablaba, que decía, que sentía, que vivía. Hoy nos enfrentamos con todas estas estadísticas a que, bueno, pues son 300 los muertos, son 400, ya van en 500. Esto es lamentable. Lo vemos, a mí me parecía horroroso ver lo que está ocurriendo en Nueva York, lo que ocurría en España, en Francia, en Italia, como el número de muertos se incrementaba y se iba modificando, pero representaba un número. No era gente que ya tiene una familia. Es decir, creo que esto tenemos que regresar a la conciencia de la humanidad, a la conciencia de que se está muriendo la gente.
y pensar en que tenemos que reactivar el sistema económico. Yo creo que a veces esto no quiere decir que el sistema económico se aparque y esté ahí esperando. Tenemos que hacer algo, pero yo creo que con mayor conciencia respecto de lo que somos. Regresando al papel de los gobernadores, hace algunas horas se anunció por parte del gobierno federal que prácticamente podrían reiniciarse clases el 1 de junio y a las pocas horas reaccionan al menos 8 gobernadores y dicen no, acá en nuestro estado no. Y que bueno, ahora de poquitas horas después se anuncia la reactivación de ciertos sectores de la economía, la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz, un poco presionados por Estados Unidos o un mucho. Y eso, por ejemplo, en economías como la de Puebla, que representa la ocupación de alrededor de 50,000 familias entre la Audi, la Volkswagen y las empresas que les proveen, ¿qué pasa con las decisiones de los gobernadores en ese sentido? Les está el gobierno federal pasando la bolita, pasando el paquete de, bueno, pues ya ustedes decidan, o es parte de las entidades federativas, del federalismo que se vive, de esta libertad de cada entidad, de cada estado, de tomar sus propias decisiones, de ajustar sus propias políticas públicas y la necesidad misma de la enfermedad que te va llevando a ver en qué situación estás tú y tus municipios, independientemente de lo que ocurra, o es un poco de todo. Mira, es un poco de todo, sí, como bien lo mencionas, pero parece ser, según la información que tenemos, queda claro que esto es una presión de Estados Unidos. Y que esta es una presión que también lo están diciendo en Estados Unidos, que se corre el riesgo de contagio, de incrementar el problema, de presentarse de nueva cuenta, y lo vamos a ver. Si algo tenemos hoy en día es que estamos actuando a prueba y error, prueba y error. Es decir, se empieza a salir del confinamiento, empieza a haber ciertas libertades, lo estamos viendo, que en el mundo se van a distintas velocidades los países y las regiones. Y estamos viendo cómo se rompe el confinamiento, empieza a haber mayores libertades en China, Corea del Sur, Francia, e inmediatamente hay nuevos brotes. E inmediatamente otra vez empiezan las medidas y las restricciones. Bueno, pues sin duda, y con su propio pensamiento, Donald Trump, que es un presidente bastante imbécil, lo estamos viendo, o sea, ya no hace falta tampoco tener grandes reflexiones para darnos cuenta de eso y para que la gente se dé cuenta de eso, porque sus propias medidas tienen a Estados Unidos metidos en un problema. Y él seguramente está queriendo abrir la economía ya. ¿Por qué? Porque su propio pensamiento, y aquí es donde vemos el enfrentamiento de en qué creemos. Y él sin duda alguna pues cree en el dinero. Y entonces está queriendo abrir la economía de los Estados Unidos y por supuesto presionados por las grandes corporaciones porque están perdiendo mucho dinero. Eso sin duda se traslada a la presión que está teniendo Estados Unidos con México por la cantidad también de armadoras, de la industria automotriz muy bien instalada en México y que están presionando para que abran. Claro que está teniendo una reacción México y también es claro que no es precisamente que le eche la bolita a los gobernadores, pero aquí es donde entra el margen de actuación de los gobernadores y de los alcaldes y en donde tendrán que estar tomando medidas en ese sentido. Es aquí donde ese federalismo del que te comentaba, bueno, se pone a prueba, porque si las presiones son fuertes, seguramente el gobierno federal estará sentándose con los gobernadores, o hablando en videoconferencia con los gobernadores, para llegar a un acuerdo y ver cómo se resuelve todo esto. Con el riesgo, por supuesto, latente de que exista un crecimiento de contagios por tomar esas medidas, a lo mejor no en todos los estados, pero sí en algunos. Y entonces, eso es voltear de nueva cuenta al gobierno federal y decirle, mira lo que está pasando. ¿Sí? Necesito recursos que se están disminuyendo, recursos que no hay. Entonces estamos frente a ese dilema y es donde se pone realmente a prueba la inteligencia, el talante
la presencia de los gobernadores y también de los alcaldes. Esto en una menor medida porque podemos entender que los alcaldes tengan mayor comunicación o mayor, digamos, estén en la misma sintonía con los gobernadores. Pero lo que hemos visto ya es que hay muchos gobernadores que no están en la misma sintonía con el presidente o con el gobierno federal. Y ahí es donde se va a dar, sin duda alguna, los enfrentamientos que ya hemos visto. Es decir, continuarán esos enfrentamientos en la diferencia de tomas de medida respecto de este fenómeno. La maestría en literatura hispanoamericana es un posgrado orientado a la investigación y formación de jóvenes investigadores de alto nivel en el campo de la literatura hispanoamericana, siglo XIX a siglo XXI. Las temáticas ofrecidas en el programa aportan una mirada innovadora sobre aspectos y épocas de la literatura hispanoamericana poco estudiados. Los temas son literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XIX, literatura mexicana e hispanoamericana de los siglos XX y XXI, fin del siglo y modernismo, literatura y prensa, revistas literarias, literatura regional, literatura mexicana del norte y española, géneros literarios y paraliterarios, periodos, grupos y generaciones, edición de rescate y ediciones críticas de obra literaria e hispanoamericana, novela histórica, pensamientos literarios y ensayo en México e Hispanoamérica, teoría literaria. Esta maestría también cuenta con acreditación en el programa de posgrados de calidad de CONACYT. La recepción de solicitudes es hasta el 29 de mayo del 2020. Los trámites iniciales serán a distancia en tanto dura la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para mayores informes puedes contactarte al siguiente correo: c.mliterarios@colsan.edu.mx. Regreso y vamos a continuar charlando con el doctor Hugo Borjas. Él es politólogo y es investigador aquí en el Colegio de San Luis y estamos hablando del impacto político del COVID-19 en México y en el mundo. Estamos hablando en México particularmente de si estas decisiones que han tomado los gobernadores o los alcaldes van a impactar en los próximos procesos electorales para bien o para mal, porque hay encuestas recientes que se han dado a conocer en donde hay gobernadores que han levantado mucho su imagen. El gobernador de Yucatán, que bueno, no tenía problemas de imagen, el gobernador de Jalisco, pero hay otros que andaban por la calle de la amargura, pero que con esto han logrado revertir un poco sus malas cifras, como el gobernador de Michoacán, que tenía un pleito abierto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha tomado algunas medidas a nivel local que al parecer a sus gobernados pues le han parecido no tan malas. Y otros que se les ha desbordado la situación, que quizá no intervinieron a tiempo o no tomaron las medidas necesarias y que hoy sus ciudades, sus municipios, algunas ubican a esos lugares como los que más cifras tienen de contagios y tristemente de fallecimientos. Estos liderazgos, estas decisiones, mejor dicho, de los gobernantes a nivel estado o alcaldes, ¿impactarán en los procesos electorales que se avecinan? Mira, es complicado saber si impactarán porque, bueno, la propia velocidad de las noticias y todo esto que venimos diciendo, las nuevas medidas que día con día se tienen que tomar, las reacciones, el propio comportamiento del virus te va diciendo muchas cosas. Es difícil porque a lo mejor hoy se mueve, no saben incluso los propios gobernadores, alcaldes, el propio presidente, no sabe qué va a ocurrir cuando se levanta. ¿Sí? Él se puede encontrar con un número de contagiados enorme, es decir, no lo saben, y ante eso él tiene que tener una reacción. En esa misma circunstancia se encuentran los gobernadores, se encuentran los alcaldes, y tienen que tomar. Y la medida que tomaron ayer,
queda sepultada por la decisión que toman hoy. Entonces es muy complicado saber si realmente va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque que me diga alguien cuándo va a terminar esto. Si me dice que va a terminar una semana antes de las elecciones, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver cómo llegan y cómo evoluciona la serie de toma de decisiones. Si me dicen que termina en agosto, bueno, todavía queda bastante tiempo como para revertir cierta imagen. Y ahora lo vemos ahora con cómo circula la información, que las propias noticias van muy rápido y la propia apreciación de la gente cambia de un momento a otro por una nota y luego llega otra y ya cambió. Entonces es muy complicado saberlo porque no sabemos siquiera cuándo se termina y no sabemos ni podemos determinar cómo van a ser la serie de medidas. Hemos visto, y para mejor ejemplo y quizá para el auditorio le queda más claro porque es el foco de atención, vemos cómo el presidente ha ido transformándose en su propio discurso, pero su transformación del discurso no se ha dado en medio año, su transformación de discurso se ha dado en un par de meses, pero el discurso puede ir de la A a la Z. Es decir, la transformación ha sido mucha y todo esto ha sido producto del comportamiento que ha tenido el COVID. Eso mismo está ocurriendo en los estados. Entonces, es muy complicado saber si realmente esto va a tener un impacto en las elecciones. De lo que sí nos estamos dando cuenta ahora, y insisto, y en esto en los primeros bloques hacía referencia, es que los gobernadores están quedando al desnudo. Es decir, realmente se empiezan a conocer. ¿Cómo ves a los otros poderes, al poder legislativo? ¿Cómo lo observas desde que empezó esta crisis del COVID-19 en México? El Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, por supuesto. Yo creo que como cuerpo colegiado le ocurrió lo que le ocurrió a muchos gobernadores o a todos. Es decir, en principio no supieron qué hacer. No los culpo porque ese es un fenómeno que incluso uno mismo en muchas cosas no supimos qué hacer. Es decir, el Congreso, y nos dimos cuenta, pararon labores y luego hasta que no empezaron determinadas columnistas, opinadores, a decir, es que no tienen por qué parar. Es un cuerpo colegiado que ante estos problemas tiene que estar haciendo presencia. Y parece ser que en estas últimas fechas no han hecho mayor estudio, expertos que se vea, al menos que les estén diciendo hay que tomar estas medidas porque el problema se ve así. Lo único a lo que se han concentrado es a decir vamos a transferir recursos para el COVID en cualquiera de sus ya sea para estudio, ya sea para aplicar en cubrebocas, es a lo que se han concentrado, pero realmente una propuesta seria, grande de magnitud como lo es un poder en el ámbito federal, no se ve y han dejado mucho que desear. Es decir, es un cuerpo colegiado enorme con recursos como para que tuvieran su propio centro de estudios de qué es lo que está pasando, cómo estamos actuando, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer y que sirviera un poco, ya no digo de contrapeso siquiera al Poder Ejecutivo, no digo de contrapeso, de ayuda al Poder Ejecutivo, de consejero del Poder Ejecutivo, es decir, tenemos estos problemas, hagamos esto, vamos a tomar estas medidas, pero realmente, es decir, esta división de poderes no significa que estén enfrentados, estamos a un problema común, es que se sienten ellos, y también me estoy refiriendo al Poder Legislativo. Vamos a sentarnos para ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestro campo de acción para apoyar esta circunstancia. Tienen el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero tanto el Legislativo, ¿sí?, como el Poder Judicial tienen suficientes recursos para ver ellos cómo pueden participar en contener
este problema en el que estamos. Pero los ves ausentes, parece ser que no hay un pensamiento más allá de la propia tarea tradicional a la que estaban acostumbradas. A ellos también están viéndose ante el reto de reaccionar frente a esto. Creo que los hemos visto más bien paralizados, ¿no? Como que se apanicaron y ahí se quedaron, como efectivamente dices, deberían estar quizá ya haciendo algunas reformas necesarias para prever que la vida después del COVID-19 en México, en el corto, mediano y largo plazo, tendrá que ser otra, y la vida institucional, por supuesto, también va a sufrir impactos, y ellos tendrían que estar creando como el marco jurídico para estas transformaciones. Y el Poder Judicial, ¿cómo lo ves que ha hecho? No ha tenido tampoco tanta chamba, es otra su naturaleza frente a esta crisis del COVID. Mira, yo creo que también, yo creo que impacta en todos lados. Mira, es muy, te digo, los poderes, esta división de poderes no significa que estén enfrentados, significa comunicación. Una de las cosas que me parece lamentable, muy lamentable, es todo esos insultos, este daño que se le hizo a enfermeras, médicos. Hoy les estamos dando una relevancia que en algún momento, bueno, es un oficio, es una profesión, un oficio, un trabajo que, bueno, sí, hoy, frente a este problema, adquieren relevancia. Y yo creo que se tendría que estar trabajando en conjunto con el Poder Legislativo para que esto no ocurriera. Es decir, es muy lamentable la serie de desprecios que se hacen por miedo. También hay que entenderlo, pero que es el momento en el cual con mayor fuerza tenemos que educarnos. Tenemos que saber que no podemos caer en eso, que no somos salvajes. El Poder Judicial tiene que resolver, y se paró, el Poder Judicial está prácticamente parado. Y tiene que saber también en qué medidas ellos hacen presencia. Es muy importante, y esto no significa que no estén ocurriendo otros delitos, como también el COVID nos tiene hasta el tope, y es la noticia en estos momentos, no solo en San Luis, en México, en América, en el mundo, es la noticia. Y como hace mucho no ocurría, se sostiene, todos los días se sostiene la noticia. Ya llevamos semanas siendo la noticia, pero eso no significa que siga habiendo feminicidios, que siga habiendo asesinatos, que siga habiendo todo esto que ya conocemos. Es decir, esos problemas siguen ahí, y al menos tendríamos que también hacer un balance de eso en estos momentos. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos para ya despedir en el último bloque esta charla. Vamos a dedicarla a empezar a abordar el tema desde la perspectiva de la mujer. Ha habido casos importantes donde las mujeres que están siendo gobernantes han tomado decisiones. Bueno, pues ¿cuál es el impacto? Si la mirada de mujer tiene algún efecto distinto, bueno, pues nuestro experto nos lo va a platicar. Para la gente que nos sigue en televisión, una breve pausa y regresamos. Para quienes nos siguen en YouTube, no cortamos, seguimos con una breve cápsula informativa del Colegio de San Luis y reanudamos esta charla aquí en Hablemos. Continuamos.
regresamos para terminar esta charla desde Hablemos, este programa del Colegio de San Luis. Hoy estamos platicando sobre el impacto político del COVID-19 y nuestro invitado, el doctor Hugo Borjas, nos está platicando, bueno, pues ya nos ha dado un panorama de que ha ido desde lo nacional a lo internacional, a lo local, incluso con los gobernadores, los alcaldes, la división de poderes. Yo escuchaba en algún noticiero que decían que en los países donde las decisiones las han tomado las mujeres que están gobernando han tenido cierto impacto. ¿Tú cómo lo has observado y qué análisis harías si efectivamente hay casos en donde la mirada de mujer, la toma de decisiones ha influido de manera distinta a los países gobernados por hombres? Bueno, mira, observando esto me parece interesantísimo y además con un gusto enorme leí ciertas noticias que hacen reflexión sobre este asunto. Además, creo que no se ha escrito nada al respecto. Ahora seguramente se está empezando a escribir sobre esta, que es un espacio de investigación que se ha dicho, pero no se decía porque no se podía construir la evidencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Y que ya se ha dicho, bueno, ¿gobiernan mejor las mujeres o los hombres? Y hasta cierto punto, bueno, se decía que gobernaban igual. Digamos que algunos se opinaban, gobiernan igual. Incluso, ¿sí? Ciertas aseveraciones un tanto machistas decían, no, las mujeres no tienen la fuerza, no gobiernan igual, no se puede gobernar igual, no aguantan la presión. Todas estas expresiones machistas de las que han tenido siempre. Y no se tenía la evidencia porque no se abren los espacios. Incluso muchos espacios siguen cerrados. No significa que ya estén abiertos, no. Muchos espacios continúan cerrados a la participación de la mujer en política. Bueno, pues hoy parece ser que se empiezan a dar las evidencias en aquellos países en los cuales su máxima figura, su primer ministro, su mandataria, es mujer. Y me estoy refiriendo en números concretos. Se dice, de hecho, de 192 países, 12 están liderados por mujeres. De esos 12, 7 tienen los mejores números en cuanto a la reacción frente al COVID. Es decir, las mujeres están resultando mejores tomadoras de decisión frente a problemas graves que los hombres. Y las diferencias son considerables. Es decir, no tuvieron, y esto, insisto, no hay investigaciones porque las mujeres no ocupaban esas posiciones, entonces no se podría abrir la investigación porque no podías analizar a alguien que no ocupa ese cargo. Pero hoy tenemos esas 7 que dan una muestra riquísima. Ellas no han tenido miedo a tomar las decisiones. Y esto es bien importante, es decir, sí hay una diferencia entre cómo ven la política los hombres y cómo ven las mujeres. Y yo podría decir en mi experiencia que sí, eso se reconoce. Las mujeres no tienen miedo de tomar decisiones en política porque no tienen miedo a salir de ella. No tienen ningún problema en estar fuera del ámbito de la política. Con lo cual, no tienen problema en tomar las decisiones que corresponden. Mientras que el hombre sí tiene miedo de salir del ámbito de la política y entonces cuida su posición y en consecuencia tiene más cuidado y más temor en sus decisiones. Lo que se ha visto es que son muy empáticas con la población, que se les nota que no miente, que son sinceras, tienen una mayor empatía, insisto, con su población. La población les cree y ellas salen y dicen las cosas como las están sintiendo y la propia población está entendiendo
el problema. Hugo, finalmente dirías que es momento de, bueno, que se van a evidenciar los tipos de liderazgos en México y en el mundo. Es momento de repensar las políticas públicas y es momento, en el caso particular de nuestro país, de analizar y de poner en práctica un nuevo federalismo. Mira, ya se ha dicho sobre el nuevo, ahora con el comportamiento de algunos, retomando tu última pregunta, algunos gobernadores hablaban de cierta renovación del federalismo porque les llegaban recursos, porque no eran recursos, porque ellos aportaban. Esa siempre ha sido la discusión en el mundo, es decir, los países, caso de Estados Unidos, caso de España, que es básicamente de donde nosotros tomamos el federalismo, han tenido problemas en cuanto, y la discusión ha sido fundamentalmente en cuanto a los estados que mayor aportan y luego no reciben a cambio. Ese es uno de las circunstancias, por ejemplo, que se ha dado con Cataluña en España, que se ha dado en California con Estados Unidos, un estado muy rico que tiene muchos recursos y que da mucho, pero que después, bueno, a California lo ven como muy alejado en otra circunstancia, pero su riqueza pues le da. Lo mismo pasa con Cataluña y quizá, digamos, en términos no es igual, diferencias guardadas, lo vemos con Nuevo León, que fue también el que puso sobre la mesa, con el Bronco, decir, bueno, es que nosotros aportamos, nosotros damos, nosotros hacemos, tenemos, necesitamos más. ¿Sí? Esa siempre ha sido la discusión dentro de estos países que tienen, que están fincados en el federalismo. Sin duda alguna, la discusión seguirá, continuará, y el federalismo sí tiene que replantearse, pero también tiene que ver cómo se da ese funcionamiento. Sí es el momento, dada esta coyuntura del COVID, que ha reflejado y ha evidenciado algunas lagunas o algunas fallas o algunas oportunidades, según se quiera ver, de replantear esas políticas públicas en cuestiones muy estructurales como educación, salud, incluso la modernización del poder judicial, del poder legislativo. No puede ser que esté paralizado el poder judicial. Decías tú, los delitos se siguen cometiendo todos los días y los juzgados están cerrados. Y bueno, entendemos que a todos nos agarró como desprevenidos, y nunca en la historia de la humanidad se había vivido o en la historia reciente, pues, una crisis de este tipo, pero creo que podría ser un buen momento para reconsiderar, replantear y reestructurar estos aspectos, al menos en la vida institucional de México. Sin duda alguna, y cuando dices vida institucional de México, yo creo que es en el mundo. Nos estamos enfrentando a una serie de circunstancias que nos replantean una nueva manera de trabajar, una nueva manera de hacer las cosas. Esto que estamos haciendo es el ejemplo, y como bien dices, a todos nos está costando, pero van a salir como siempre adelante los que reaccionen más rápido. Es decir, hoy tendríamos ya que estar teniendo reacciones. Y disminuyendo los ámbitos para que se entienda mejor, yo tengo que estar replanteando mis clases de manera virtual. Y uno se enfrenta a problemas que uno no los tiene cuando está en su salón de clase. Y entonces uno tiene que estar imaginando. Quien logra reaccionar rápido son los que van a salir adelante y son de nueva cuenta los que estarán posicionados. Y esto en todos los ámbitos, en el comercio, en la academia, en la industria. Estamos viendo cómo en la industria algunos están haciendo trabajo en casa y otros están regresando al trabajo. ¿Cómo van a operar eso? Llegando a esta distancia de trabajo, ¿cómo la van a decir? Es el momento de llevar mano de la inteligencia, de la imaginación, para ver qué hacemos, cómo funcionamos, qué es lo que estamos haciendo. Nos estamos enfrentando a una serie de cosas inimaginables. Te lo comento porque esto lo estamos viendo a nivel de piso. Nosotros tenemos una convocatoria abierta en el Colegio de San Luis. Les pedimos, antes de que ocurriera todo esto, les pedimos un certificado médico.
no tienen las posibilidades de conseguir un certificado médico en estos momentos porque no son prioridad para el problema en el que estamos. Muchos de ellos están terminando su carrera de licenciatura, pero no están en clase y entonces no pueden darles una carta de recomendación. Nosotros tenemos que darles alternativas para que puedan ellos cumplir con ese requisito o de plano dejar de lado el requisito, pero para eso necesitamos imaginación, necesitamos pensar. Hay convocatorias abiertas de CONACYT que están pidiendo la firma y te dicen, la firma del SAT porque no podemos vernos. Tú vas y aquellos que no tienen firma del SAT y quieren, el SAT dice, ahorita no es prioridad dar firmas. Entonces, esta es toda la nueva coordinación en la que tenemos que entrar. Y luego dice, políticas públicas, por supuesto, tenemos que crear nuevas políticas públicas. A lo mejor, teóricamente, como las conocemos, no se mueven, pero ya en el funcionamiento sí tenemos que crear nuevas políticas públicas. Y sin duda alguna, las políticas públicas que abren el espacio para la imaginación, para que puedan funcionar, tienen un espacio riquísimo. Quien consiga, ya estoy viendo de aquí a medio año, a un año, políticas públicas que no imaginábamos, de alguien que las está pensando, ideando y que van a funcionar a partir de que imaginó un futuro que hoy no estamos viendo. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar antes de despedirnos? Pues nada, que se mantengan en casa, que estén muy atentos, que tampoco estamos en una situación difícil y complicada porque hay una gran incertidumbre, pero tampoco hay que tener miedo. Hay que seguir las recomendaciones, más o menos ya las conocemos, hay que seguirlas, hay que seguir trabajando y sí me gustaría estamos en momentos de una gran soledad, a lo mejor tenemos a los nuestros cerca, pero también hay una soledad, utilicemos esos momentos para pensar, para imaginar, para darnos la oportunidad de cómo queremos tener un mejor mundo, un mejor país, una mejor región, una mejor todo. Tenemos el momento, hagámoslo. Y bueno, pues nada más y gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Y así despedimos este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigue en contacto a través de las redes y espacios que tiene el Colegio de San Luis, que de manera virtual, a distancia, seguimos trabajando. En nuestra página web encontrará opciones para comunicarse con todas las coordinaciones, con todos los programas, con los propios investigadores. Y bueno, pues ahí seguiremos informando también a través de nuestras redes sociales. Gracias, soy Lidia Huache. Hasta la próxima.